Cada uno de los hermanos que están aquí son un regalo. Son un regalo. La familia Bendaño es un regalo para nosotros. Es un regalo, ¿no? Y yo agradezco a Dios por toda la familia Bendaño y todos los que están alrededor, porque es una familia que tiene varios alrededor. Carlos sale ahora, que Dios lo bendiga en su viaje allá a Estados Unidos. Dios te bendiga, Carlos, que vayas con la presencia de Dios allá, ¿verdad? Y regreses bendecido por Dios también, hijo. Carlos Avendaño sale ahora a continuar su estudio. Este es su último año de estudios en Estados Unidos, ¿verdad? Lili ayer salió ya para estar allá. Va a regresar si Dios permite, en diciembre. Así es que por lo menos me compartió ya que era el plan que tenía. Bendito sea Dios. Le damos gracias a Dios por esta familia. Padre, gracias por la familia Bendaño. Señor, han sido un par de semanas impresionantes. Humanamente hablando, devastadoras. Pero bendito sea tu nombre, que tú en medio de ellos les has dado fortaleza milagrosa. Gracias por tu presencia con ellos, Señor. Gracias por tu presencia con ellos. Sígueles fortaleciendo, sígueles consolando, sígueles dando de tu gracia, Señor, para vivir este momento de separación que ha sido doble separación en tan cortos días. Por favor, fortaléceles, Señor. A Lili, que ya se fue también, que está lejos, y a todos los que están aquí, a toda la familia, a todos los que se duelen, a sus hijos, a sus hermanas, a todos los que están alrededor. Bendíceles, Padre. Y que puedan darlo ahora a Jesucristo, quien tiene su plan hermoso. Realmente, Señor, qué lindo que tú recibes en tu seno a los que son tus amados, y la muerte de tus amados es preciosa ante tus ojos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos alabarte en esta hora y podemos bendecirte. Así que a ti sea la gloria. Toda la gloria sea para ti, mi Rey. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos ahora al texto de este día, hermano. Vamos a hablar de este día. El tema es la autoridad en el propósito de Dios. Porque el texto que tenemos ahora es Romanos 13, versículos. Vamos a meditar ahora versículos 1 y 2 nada más. Versículos 1 y 2. Romanos 13, versículos 1 y 2. Romanos 13, dice el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso es lo que dice el texto. Y hoy pedimos a Dios que nos dé sabiduría. Padre, bendícenos también al meditar en tu palabra. Espíritu Santo, toma esta palabra, ponla en nuestra mente, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, que toda la iglesia sea tierra fértil para dar fruto para tu gloria, para dar fruto para tu alabanza. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. El propósito de este mensaje, hermanos, es que los discípulos conozcan que el orden de Dios para cumplir su propósito en sus vidas es hecho efectivo al someterse a la autoridad delegada de Dios y decidan hacerlo con alegría. Una pregunta que nos hacemos es: ¿de dónde viene el caos de la sociedad, de las naciones? Al comenzar esta celebración leímos el Salmo 2 y no lo vamos a leer ahorita, pero el Salmo 2 dice que es porque las naciones se han rebelado contra Dios. Las naciones dicen: no queremos ligaduras con Dios, no queremos que Él venga a someternos, no queremos que Dios tenga que ver con nosotros. Las naciones han rechazado totalmente a Dios. ¿De dónde viene el caos de los pueblos? De rechazar a Dios, de romper su relación con Dios, de no obedecer al Señor. Los pueblos viven independientes de Dios. La mayoría de pueblos de la tierra han decidido apartarse del Señor. De ahí viene el caos. Dice la Biblia que Dios se reirá de ellos y que Dios los va a turbar con su ira. Dios los va a turbar, y eso es lo que ha pasado también en las naciones. Mucha gente está turbada. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Y eso realmente es lo que el Señor está diciendo hoy en día, es que Él está llamando a las naciones a volverse a Él.
¿Y por qué hay también turbación en las familias? ¿Por qué hay turbación en las casas, en nuestros hogares, en las iglesias? Realmente el problema es decir, no queremos hacer lo que Dios dice, queremos hacerlo a nuestra manera. Así que somos el fruto, podemos decir, de una generación, desde Adán y Atlacat, como un símbolo de quién somos, como decimos aquí, se me salió el indio, ¿verdad? Y algo así. Entonces, desde Adán y Atlacat, somos una generación que no conoce el sometimiento, sino la rebeldía, la rebelión, ¿verdad? No conocemos el sometimiento. Estamos, en nuestro corazón somos rebeldes. Somos rebeldes. Según el Evangelio de Dios, hemos pecado y nos hemos apartado de su buen propósito que Él tiene para toda la humanidad. Según el Evangelio de Dios, hemos pecado y nos hemos apartado, y eso se llama rebelión. El pecado se llama rebelión. Entonces nos hemos rebelado contra Dios y estamos haciendo lo que nosotros queremos y nos hemos apartado de su buen propósito. El propósito que tiene Dios, tiene propósitos hermosos para el ser humano. Pero al creer en el Evangelio del Señor, en el Evangelio del Reino, nos sometemos a la voluntad de Dios, creyendo que su palabra es la autoridad absoluta y final para nuestras vidas. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, nos sometemos a la voluntad de Dios. Nos sometemos a la voluntad de Dios y creemos que su palabra, la Biblia, es la autoridad absoluta y final para nuestras vidas. Esto es importante. ¿Dónde está la autoridad? Es aquí donde está la gran pregunta. Ajá, ¿y cómo hago para someterme a la autoridad? ¿Quién es autoridad? Entonces, hoy en la tierra hay una confusión de autoridad. ¿Dónde está la autoridad? ¿De dónde emana la autoridad? Bueno, emana de Dios y vamos a verlo en este mensaje, pero también lo ha delegado en su palabra. ¿Qué es la autoridad y cómo opera para la gloria de Dios? ¿Qué es la autoridad y cómo opera para la gloria de Dios? Vamos a verlo. Primero, vamos a ver, la autoridad es el principio para mantener el orden universal. La autoridad es el principio para mantener el orden universal. ¿Lo quieren decir conmigo, hermanos? La autoridad es el principio para mantener el orden universal. Quiere decir que sin autoridad no obtenemos orden en ningún lado. Veamos el versículo 1 del capítulo 13 que hemos leído, en la parte B, o sea, en la segunda partecita, la segunda expresión, donde dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Digan conmigo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Quiero, antes de decir lo siguiente, miren, hermanos, imagínense en el universo todo se somete a todo está sometido a todo, por eso hay orden en el universo. Los astros obedecen a la palabra de Dios y por eso es que nosotros nos sometemos como tierra, estamos sometidos al sol. El sol nos atrae, ¿verdad? Y en ese proceso de atracción hay un equilibrio perfecto, porque el sol es el principal en nuestro sistema, ¿verdad? Para darle vida a nuestro planeta. Y entonces nos sometemos, el universo se somete unos a otros, los astros se someten unos a otros, porque todo está bajo la palabra de Dios, bajo la palabra del Señor. Y ahora la pregunta entonces que surge es, según Romanos 12:13-1b, ¿de dónde proviene toda autoridad? ¿De dónde proviene toda autoridad? Y ahí lo decimos, no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad proviene de parte de Dios. Ahora, piensen en esta declaración del apóstol Pablo en el primer siglo. En el primer siglo, cuando los romanos, en el tiempo que Pablo escribe la epístola, se calcula que era Nerón el emperador. Era Nerón el emperador. Se calcula eso. Algunos han dicho, puede ser antes o después, pero por ahí andaba el sentimiento de un emperador, el sentimiento de las autoridades de aquel entonces. Y Pablo escribe y dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Wow, es una declaración que a los creyentes han de haber puesto, ¿y qué quiere decir Pablo aquí? ¿Y qué es esto de vivir la fe? ¿Qué es esta fe? ¿De qué se trata? Porque era una situación difícil en aquel entonces. Habían matado cristianos, los perseguían, se tenían que esconder, etcétera, etcétera. Pero Pablo dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora, este domingo vamos a hablar de la autoridad en general,
el otro domingo vamos a hablar de las autoridades ya civiles, específicamente la autoridad civil, o sea, las autoridades públicas. Vamos a abordar ese tema, cómo lo aborda la Biblia, ¿verdad? El próximo domingo. Pero ahora vamos a hablar de la autoridad como un principio general que ordena el universo y todo. ¿Qué pasó con la autoridad? Veamos algunos elementos importantes. La autoridad fue delegada y perdida en Edén. La autoridad fue delegada y perdida en Edén. Fíjense, hermanos, que en Lucas, cuando Jesucristo está ayunando, el diablo lo tienta, viene con el tentador y le dice algo bien impresionante. En el versículo 6 del capítulo 4 de Lucas dice, le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos, cuando le mostró los reinos de la tierra. Dice que le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te los daré, te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, dijo el diablo. Y a quien quiero la doy. Y le hizo la demanda, ¿no? Si postrado me adoras, todos serán tuyos. Claro, ahí estaba el diablo tratando de darle un atajo al Señor, ¿verdad? Pero no era ese el camino. Sin embargo, Jesús no le responde como que si él es mentiroso, porque el diablo estaba diciendo algo que parece ser real. Es decir, que a él había sido entregado el poder y la gloria de los reinos de la tierra. A él le habían sido entregados. ¿Cómo fue ese proceso? En Edén Dios le delegó a Adán la tierra. Le dijo, ve sobre toda la tierra, llénala, sojúzgala, gobiérnala, quiere decir eso. Gobierna la tierra, llénala. Y le dijo, ahora lo vas a hacer con la compañera que te doy, vas a tener hijos, esos hijos me van a servir a mí, y vamos a llenar la tierra, vas a llenar la tierra de gente que adore a Dios. Y ese era el plan. Solamente una cosa te pido, no comas del árbol que yo he puesto en medio del huerto. De ese árbol no coman, del conocimiento del bien y el mal. Y entonces le dio la orden y lo pactó, lo puso bajo condición. Adán no resistió, ¿no? Ustedes saben la historia, ustedes saben bien la historia. No resistió a Adán porque llegó Satanás. Ahí está Satanás. Ahora también viene Satanás a Jesús. Llegó Satanás allá a Adán. Solo que llegó a la mujer y le dijo, así que Dios le ha dicho que no coman nada, ¿no? Que aguanten hambre. Dios le ha dicho eso. Y dijo, no, Dios no nos ha dicho eso. Y empezó el diálogo aquel, ¿verdad? Y ustedes saben la historia, hermano. Y les dijo, mira, no es cierto, no van a morir. Si ustedes comen de ese árbol no se van a morir. No es cierto lo que Dios dice. Sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol van a ser como Él. Van a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Entonces, Adán y Eva pecaron. Y en ese momento ya no pudieron gobernar la tierra directamente bajo Dios, sino que se sujetaron a la mentira del diablo. Obedecieron a la mentira del diablo. De ese momento quedaron bajo el engaño, la mentira del mismo diablo, de Satanás. Sin embargo, por su misericordia, Dios le dio la promesa que vendría el día cuando de la simiente de la mujer, Dios iba a levantar a alguien para aplastar la cabeza de Satanás, del diablo. Entonces, ¿qué pasó entonces? Que de ahí para adelante, el diablo comenzó a levantar, en donde quiera que se levantan naciones, hay una influencia del enemigo en los pensamientos, en las formas de vida de la gente, de los pueblos. Hay eso, desde entonces. Entonces Satanás los tiene dominados y dice, yo los tengo y te los voy a dar si me adoras. Y Jesucristo le respondió, por supuesto, ¿verdad? Que la Biblia dice que solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De tal manera que Jesucristo no cayó en ese error. Nada más quiero decirles que el hombre perdió en Edén la autoridad que Dios le había delegado, en cuanto que estuvo sujeto al diablo y se esclavizó al pecado. Se hizo esclavo del pecado y estaba sujeto a la voluntad y a la influencia del diablo, del enemigo. Ahora, Dios delegó su autoridad, hermano. Dios ha delegado la autoridad. Hay varias esferas donde Dios delega la autoridad. Una es la esfera del hogar, otra es la esfera de la iglesia, otra es la esfera laboral y otra es la esfera pública o civil. Hay varias esferas donde Dios delega autoridad.
Por supuesto, aquí podríamos decir también que a nivel personal Dios nos da autoridad personal sobre nosotros mismos. Es otro elemento. Entonces, la autoridad está delegada para mantener un orden. Siempre que hay autoridad, siempre hay un orden y un equilibrio. Cuando la autoridad está funcionando hay orden, hay equilibrio. El equilibrio en la sociedad, el equilibrio en los pueblos es cuando la sociedad, el gobierno civil, el gobierno público reconoce autoridad de la iglesia y la iglesia reconoce autoridad del gobierno público y juntos pueden trabajar en hacer algo que sea efectivo en la sociedad. Y cuando la familia también reconoce autoridad, cuando la familia establece en su seno la autoridad, entonces comienza a funcionar ahí algo nuevo, algo diferente. Cuando la familia pierde autoridad, hermano, no tenemos esperanza. Cuando la familia pierde autoridad, se destruye todo. Veremos eso dentro de un momento. Así que todas estas esferas, aunque Dios delegó autoridad, todas estas esferas están influenciadas por el enemigo. Influenciadas por el enemigo. Todas estas esferas, incluida la misma iglesia. Hay un ataque contra la iglesia. Hacer que la iglesia no camine con Dios, que la iglesia se encierre en sus propios proyectos y no camine con Dios. Hay una batalla. Quiero decirles que eso es una batalla muy real. Contra todas estas esferas, ¿verdad? En medio de todas estas esferas hay una batalla. Pero bendito sea Dios, que nosotros tenemos en tercer lugar, tenemos a Jesucristo, quien venció al rebelde tentador y tomó toda autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesucristo venció al rebelde tentador y tomó toda autoridad, haciéndola descansar en su palabra. En Mateo 28, 18 al 20, Él hace descansar en su palabra, y en otros textos más, Él hace descansar en su palabra su autoridad. Dice, vayan a las naciones, yo tengo toda autoridad, ahora vayan a las naciones, discipúlenlas, enseñen las palabras, que guarden mi palabra. Ahí está la clave, guardar la palabra del Señor. Discipúlenlos, que guarden la palabra, que guarden la palabra. Hermanos amados, no es suficiente con conocer la palabra, hay que guardar la palabra, hay que obedecer la palabra. Y es ahí donde está la obra del Señor. Dios hace descansar el orden de la familia, el orden personal, el orden de la familia, el orden laboral, el orden civil, social, lo hace descansar en su palabra, en su palabra. Cuando en la familia, cuando yo personalmente obedezco la palabra, comienzo a ordenar mi vida. Cuando yo me convierto a Dios, a Cristo, y vengo a Él, entonces ordeno mi vida y comienzo a ordenarme conforme a la palabra de Dios. Entonces comienzo a hacer lo que a Dios le agrada. Ya no hago lo que es desagradable para Dios. Pero si lo pongo a trabajar también en la familia, también debe funcionar en la familia. En la familia también hay autoridad establecida por Dios. Y así también en la iglesia, así también en el orden civil, así también en lo laboral. Así que todo es un equilibrio basado en la autoridad que está descansando en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad final. Lo que sustenta, dice Hebreos 1, lo que sustenta todo el universo es la palabra de poder que tiene el Señor. Por su palabra poderosa sustenta todas las cosas en todo el universo. Así que todo descansa en su palabra. Y nos ha dado el privilegio de tener su palabra escrita, para que no nos perdamos, para que podamos ir a ella, para que podamos recibir de ella dirección. Ahí está la palabra escrita. Así que Jesucristo venció al rebelde tentador y tomó toda autoridad, haciéndole descansar en su palabra esa autoridad. Ahora, en segundo lugar, segundo Romanos, vamos a ver que el mandamiento, hay un mandamiento en Romanos 13:1 en la primera parte. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. El mandamiento de someterse. ¿Qué es un mandamiento? Aquí hay una orden, sométase toda persona a las autoridades superiores. Esto de sometimiento es una de las cosas, hermano, yo quiero decir que he orado para poder predicar este mensaje, porque el sometimiento puede ser mal utilizado. Y ha sido mal utilizado, ¿verdad? Ha sido mal utilizado, ha sido mal entendido, ¿verdad? Y eso puede ser muy problemático. Cuando es mal entendido el sometimiento, alguien se somete entendiendo mal el concepto de lo que dice Dios, puede terminar en problemas bien graves. Pero también lo mismo, cuando no hay sometimiento,
terminamos en un caos total, ¿verdad? Y entonces, por eso dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, sométase toda persona a las autoridades superiores. En primer lugar, veamos que hay sometimiento, el sometimiento versus la imposición. Una cosa es querer imponer autoridad y otra cosa es el sometimiento. Querer imponer la autoridad es una fuerza externa. Tratar de imponerla a la fuerza y como dé lugar, se tiene que utilizar temor, fuerza, miedo y todo eso. El sometimiento no es así, el sometimiento es una actitud del corazón. Yo decido someterme, nace de adentro, del corazón. La Biblia habla de que nos sometamos desde el corazón y lo veremos más adelante, el mismo texto lo dice y otros pasajes que lo dicen. Hay que aprender a someterse desde el corazón, desde adentro, internamente, dice la palabra del Señor. Ahora, la rebelión, hermano, así como el no entender el sometimiento puede llevarnos a problemas, la rebelión también puede llevarnos a tremendas dificultades. Es decir, porque la rebelión, el primer rebelde que acabamos de definir es Satanás. Él se rebeló contra el reino de Dios, él se rebeló contra Dios. Y el rebelde es Satanás. De manera que la rebelión es algo del infierno, porque Satanás mismo es el que instiga la rebelión, la rebeldía. La rebeldía no es de Dios, la rebeldía es del infierno. Ahora, déjeme aclarar una cosa, hermano. Puede haber desobediencia sin rebelión. Estoy tocando unos puntos muy importantes de la fe cristiana. Puede haber desobediencia sin rebelión. Ejemplo de eso está cuando los apóstoles los agarran y les dicen ya no hablen de la palabra y los golpean para que no hablen de la palabra. Y ellos siguen hablando de la palabra y los vuelven a agarrar presos. Y les dicen, no les dijimos que no hablaran, y dicen ellos, juzguen ustedes mismos. Si es, o más bien, piensen ustedes mismos, juzguen ustedes mismos, si es justo que dejemos de predicar la palabra o que obedezcamos antes a los hombres que a Dios. El mandamiento de Dios está sobre el mandamiento de los hombres. Y ellos dicen, el mandamiento de Dios dice que prediquemos la palabra y la vamos a predicar. Y entonces ellos deciden seguir predicando y lo que sucede es lo más lógico. Los siguen atacando y los siguen metiendo presos y algunos de ellos los matan. Pero ellos no se rebelan, ellos desobedecen. Ellos desobedecen. La desobediencia, hay momentos en los cuales cuando estamos en sujeción a la palabra, no hay rebelión. No hay rebelión cuando estamos en sujeción a la palabra. Puede haber desobediencia, sí. ¿Por qué? Porque la otra autoridad delegada me está pidiendo algo que no es según la palabra. Entonces sí, yo puedo desobedecer. ¿Me estoy explicando esta mañana, hermanos? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos ponernos a pensar ya en cosas muy prácticas con este principio. ¿Qué pasaría si a mí me piden que asesine a otra persona? ¿Qué pasaría? Dios me ha dicho que no asesine. ¿Qué hago en ese momento? Wow, tremenda decisión. Lo que tengo que hacer es no obedecer. Y decir, no lo voy a hacer. Pero si no lo haces, te mato a ti. Vamos a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los creyentes vamos a la presencia de Dios. Era tan real para los creyentes que iban a la presencia de Dios que ellos en los circos ya no mataron gente. Los circos romanos en el pasado, en el siglo I, eran para matar gente. Pero los cristianos ya no mataron gente. Ya no mataban a la gente. Y cuando les pedían que mataran, no mataban. Entonces los mataban a ellos. Pero ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio de obedecer antes a Dios que a los hombres. Y esa es la diferencia. Rebelión, hermanos, es del infierno. Desobediencia, cuando se está rompiendo un mandamiento directo de Dios, no es rebelión, es desobediencia. Y podemos hacerlo. Y más bien creo que debemos hacerlo. Deberíamos tener el valor de hacerlo. Cuando me piden, quizás no lleguemos a esos extremos como este caso, ¿no? Pero cuando me piden que haga algo corrupto en mi trabajo, que mienta, que engañe, que dé un producto que no es correcto, vaya, délo. ¿Qué voy a hacer, no?
como cristiano. Wow, hermanos, es toda una serie de cosas que conlleva esto. Porque Dios me ha dicho que sea honesto. La semana pasada vimos un mensaje, hermano, de tantas cosas. Yo decía, wow, 12 cosas le saqué, ¿verdad? En listada. Y decía, ay, Dios mío, ¿cómo le doy tanto a los hermanos? Porque era bastantes mandamientos, pero venciendo con el bien el mal. Y hacer lo bueno a veces es muy costoso. Así que puede haber, con sometimiento puede haber aún desobediencia sin rebelión. Ahora, sometimiento y amor, hay otro elemento más que quiero considerar aquí. Sometimiento versus imposición. Someterse es estar bajo, ¿no? Y ponerse bajo, obedecer. Sometimiento y amor. Realmente, hermanos, Dios es amor y también es el Rey soberano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren qué cosa más hermosa. Dios es amor y es Rey. Wow. O sea que cuando alguien dice Rey, no, ese no le interesa mi vida, pero Dios es amor y es Rey. Así que el amor es el ambiente perfecto para el sometimiento. El amor es el ambiente perfecto para el sometimiento. Quiero decir de que cuán importante es que nosotros, hermanos, podamos en nuestros hogares, ¿verdad? En nuestras relaciones, establecer relaciones de amor, como aquí estamos, y de hecho, fíjense que yo estoy desde que dice el amor sea sin fingimiento, vamos en un solo, que dijera, bloque, ¿no? Incluido esto, porque esto debe ser hecho en amor. El sometimiento debe ser hecho en amor de la persona que tiene autoridad y en amor de la persona que se somete. Tiene que ser un ambiente de amor, principalmente el que tiene autoridad. Los ambientes laborales deberían estar llenos de amor. Amén. El amor no quiere decir que no hay que corregir, porque no es así. Sencillamente que tiene que estar lleno de amor, de servicio, de un ambiente diferente. No de dedo amenazador y de señalar, sino que de un ambiente diferente. Oramos para que Dios levante fábricas donde el amor, los que dirijan con amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han orado por eso, hermano? Que Dios levante autoridades en los lugares de trabajo llenas de amor. Tenemos que orarlo, tenemos que pedirlo. Y así podríamos hacer lista de todo lo demás, ¿verdad? Donde en la familia, el hombre tiene que amar a la esposa. Y la mujer dice, y la esposa se somete al hombre. Pero el amor es el ambiente perfecto, porque no va a haber manipulación, porque no va a haber violencia, sino que va a haber un ambiente perfecto de sometimiento. Así que el amor es el ambiente perfecto de sometimiento. Y en tercer lugar, en cuanto a someterse, hermanos, quiero decirles que Jesucristo es ejemplo de sometimiento. Digan conmigo, Jesucristo es ejemplo de sometimiento. Amén, amén. Hebreos 5, versículos 5 en adelante quiero leer, hermanos. Hebreos 5, aquí sí me voy a salirme del texto, ¿no? de Romanos. Y quiero leer de Hebreos capítulo 5, versículo 5 en adelante. Poniendo a Jesucristo como ejemplo de sometimiento. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, versículo 5, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que lo que quiere decir aquí es que Cristo no se glorificó poniéndose él mismo en el ministerio, sino que el Padre lo puso en el ministerio. Y no se glorificó a sí mismo en su ministerio, no buscó su propia gloria. Ahora, en el versículo, primera cosa importante es que no se glorificó a sí mismo. Eso quiere decir de que Jesús no vino a la tierra a buscar su propia gloria, sino que otros le dieron la gloria. Otros le dieron la gloria. Qué bueno cuando otros reconocen lo que hacemos. Y como leíamos la semana pasada, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Permitamos que Dios sea el que promueva. Así que Cristo tampoco se glorificó a sí mismo, haciéndose él por sí mismo no sumo sacerdote, sino que Dios lo estableció como tal. Se sujetó a la palabra del Padre. Versículo 7. Dice, Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió, hermano? Digan conmigo, Jesucristo aprendió la obediencia. Este es un texto tremendo, hermano. Tremendo. Porque por lo que padeció aprendió la obediencia. Imagínense, Jesús tuvo que aprender a obedecer. Ahora, él nunca fue rebelde, él nunca pecó, pero él nunca había obedecido porque Dios. Entonces vino a aprender obediencia. Y por lo que padeció aprendió obediencia. Qué importante es entonces el aprender obediencia. Creo que ninguno de nosotros que estamos aquí reunidos delante de la presencia de Dios podemos decir, yo ya obedezco perfectamente, hermano. Mire, cualquiera puede ser rebelde, pero yo no. Creo que hemos entendido el Evangelio durante todos estos meses que hemos predicado en este lugar. El Evangelio dice que todos, a una, todos nos apartamos de Dios. Todos. Y nos hemos rebelado contra el Señor. Pero entonces, cuando Él nos salva, cuando nos venimos a Él, nos convertimos y nos salva como discípulos de Él y somos discípulos de Cristo, tenemos que aprender obediencia. ¿Y cuál es el método que Dios utiliza? Padecimiento. Porque si hay una cosa que a uno le cuesta es obedecer, hermano. ¿Pueden decir amén? Dice uno, no, ¿y por qué? No, ¿y por qué pues? Desde chiquito uno anda a hacer tal cosa, ¿y por qué no mandas a mi hermano? ¿Verdad? Desde chiquito uno ya viene con eso. ¿Y por qué solo a mí me mandas? ¿Y por qué solo yo? Pues, ¿cuántos han dicho alguna vez en su vida tal cosa, hermano? No levanten la mano, se van a avergonzar. Miren, qué impresionante. Somos desde pequeños, así somos. Vamos y hacemos unas cosas y mentimos y venimos de regreso hasta diciendo mentiras. Se nos pierde la moneda y ya vamos a decir una mentira, que fíjate que me cobraron más. Etcétera, etcétera. Hay tantas cosas, ¿no? Porque somos desobedientes. Tenemos que aprender obediencia. Si Jesús, que nunca desobedeció, que nunca pecó, aprendió obediencia, cuánto más nosotros pecadores tenemos que aprender obediencia. Entonces el sometimiento es importante y la obediencia aquí de Jesucristo, el ejemplo de Él. Ahora el versículo 7 nos da una clave, hermano. Dice que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Miren, hermanos, ¿cómo aprendió la obediencia? También aprendió ofreciendo ruegos y súplicas. Debemos de orar por nosotros. Debemos de orar porque Dios cambie nuestro corazón, que Dios transforme nuestra vida. La conversión a Cristo no es, ya estuvo y Dios lo hizo todo y ya está hecho, realizado todo. Sí, Dios nos ha dado todo, pero ahora hay que descubrirlo a través de la oración. Dios ya nos dio todo en Cristo, pero ahora hay que descubrir a Cristo a través de la oración, a través de la meditación de su palabra. Uno va descubriendo y el corazón va siendo desnudado. Los miércoles estamos hablando del ayuno. Hermanos están compartiendo el ayuno los días miércoles, les invito a que vengan. Este miércoles estamos hablando del desierto, que en el desierto Dios desnuda el corazón. Y en el desierto, cuando Dios llama, Jesús se fue al desierto a ayunar, porque Él desnuda el corazón. Esto es lo que está malo. Pensabas que era en otro, pero aquí está, y es contigo. Y es aquí cuando ofrecemos ruegos y súplicas que decimos, Señor, trata conmigo. Señor, muéstrame si estoy fuera de tu camino. Examíname, Señor. Así que, ruegos y súplicas. Así que el mandamiento, para concluir esta parte, Romanos 2, el mandamiento es, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Pueden decir amén, iglesia? Amén. Podemos decir amén. Esto es parte de la fe cristiana. Esta es la fe del Evangelio, vivir el Evangelio, someterse a toda persona, que toda persona se someta, a las autoridades superiores. Los hijos a los padres, los empleados a los jefes, a los dueños de las empresas, los ciudadanos a las autoridades de gobierno, los miembros de la iglesia a los pastores. Todo es un equilibrio, ¿no? Todo es un equilibrio. Si esto se rompe, se destruye todo.
Si esto se rompe, comienza el desequilibrio y comienza a haber caos, comienza a haber de todo. Comienza a haber de todo. Así que dice, por eso el mandamiento, ¿cuál es, hermanos? ¿Pueden decirlo conmigo? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, vamos con último, el versículo 2, porque solo los versículos vamos a meditar ahora. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La advertencia. El versículo 2 es una advertencia muy seria de parte del Señor. Muy seria de parte del Señor. Los que se oponen, en primer lugar, la oposición a la autoridad. Oponerse a la autoridad es descalificar la autoridad y tratar de establecer la propia. Como hicieron los fariseos con Jesús. Lo descalificaron. Decían, ¿cómo puede ser que este sea un maestro? Sanaba a un ciego y decían, ¿y cómo vas a creer que va a haber de un pecador va a venir sanidad? Les dijo, pues fue Jesús el que me sanó. ¿Cómo vas a creer que de un pecador vendrá sanidad? Descalificaban a Jesús de cualquier manera. Lo tildaban de que era endemoniado, lo tildaban de que era un pecador, que venía de una región pobre, necesitada, y de ahí no venía nada bueno. Lo tildaban de todo, hasta lo tildaban de que a Jesús, lo tildaban de que era hijo de fornicación. No era, él decía que era hijo de Dios y ellos decían que era hijo de fornicación. Total, que descalificaban la autoridad que Dios había depositado en Jesús, queriendo establecer la de ellos mismos. Y eso es oponerse. Sin embargo, Jesucristo, cuando vemos nosotros a Juan el Bautista y Jesús, y estaba leyendo en Mateo, hermanos, qué impresionante el encuentro de Juan el Bautista y Jesús, ¿no? Impresionante encuentro, ¿no? Cuando uno ve que Juan el Bautista, ve Juan el Bautista que viene Jesús y viene a bautizarse, dice, pero ¿por qué vienes a mí? Si yo necesito ser bautizado por ti. Claro, Juan Bautista lo conocía, él sabía que Dios le había revelado quién era el Mesías. Y le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, déjalo así. Es necesario que cumplamos toda justicia. Y se sometió a Juan el Bautista a Jesús. Y Juan el Bautista entonces lo bautiza. ¡Wow! Qué impresionante la vida de Jesús. Qué manera de vivir la vida para Jesucristo. Me impresiona su humildad. Me impresiona la grandeza de su humildad. Me impresiona la hermosura de su carácter santo, justo, bueno, pero también humilde. Un carácter humilde. Me impresiona cómo me humilla. Y cuando me veo frente a él digo, wow, qué orgulloso, qué vanidoso. Y comienzo a decir de mí mismo tantas cosas. Ahora, quiero decir que la advertencia, hermanos, quiero tomar este punto, el final de los que se oponen. Dice ahí que es condenación para sí mismos. El final de los que se oponen es condenación para sí mismos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, que la Biblia ha sido escrita para que nos quede como ejemplo, que nosotros no caigamos en los errores de ellos. Hay ejemplos, por ejemplo, uno de ellos es María en el desierto. Dice que María y Aarón hablaron en contra de Moisés, que en aquel momento era su autoridad, porque se había casado con una mujer negrita. Y dijo, ¿y este por qué se casa con una mujer de otro lado? Se había casado con una negrita de otra raza. ¿Y cómo se casa con una negrita? Y comenzaron a criticarlo, hermano. Y dice que Dios oyó eso. Dios oyó eso. Y les dijo, vengan los tres, por favor. Eran hermanos, acuerden que eran hermanos. María, Aarón y Moisés eran hermanos. María era la mayor. Moisés era el segundo y Aarón era el más pequeño, ¿no? Así que María era la que mandaba, ¿no? ¿Verdad? O sea que así era la cosa. Entonces viene y cuando llegan, le dice, pónganse delante de la puerta del tabernáculo los tres. Y llegan ellos y dice, bueno, aquí estamos, Señor. Dice que se manifestó la gloria del Señor en su nube. Y cuando el Señor se apartó, dice que María estaba leprosa, llena de lepra. Y cuando Aarón la vio, dijo, wow, Señor. Y se fue corriendo a Moisés, Señor, perdónanos, pide al Señor. Y Moisés se tiró rápidamente a tierra a pedir por María, Señor, sánala, quítale la lepra. Y Dios le dijo, bueno, 7 días como mujer inmunda va a estar fuera del campamento.
y la sacaron 7 días del campamento. Y le dijo, 7 días el campamento no camina. No camina. La sacaron 7 días y estuvo el campamento, dice, en el tiempo de Moisés, detenido por eso. Ahora, por supuesto que ella, ¿por qué no a Aarón? En la pregunta, yo me preguntaba siempre, ¿por qué no a Aarón? Bueno, porque Dios siempre respeta la autoridad. Dios trata con la autoridad. Diga conmigo, Dios trata con la autoridad. Si una autoridad se equivoca, con esa autoridad va a tratar el Señor. Si yo hago algo que no es correcto, Dios tenga misericordia de mí. Si yo trato a ustedes de manipularlo y de jugar con algo que Dios me puede dejar por un tiempo y llamarme a arrepentimiento, pero si no me arrepiento, Dios va a tratar conmigo. Porque Dios trata con la autoridad que Él establece. Dios no está jugando con su autoridad, Dios trata. Y es importante entonces que nosotros veamos, por eso María era la que tenía autoridad sobre Aarón, por supuesto que ella tenía autoridad sobre Aarón. Le dijo ahí que pues sí, venid, mirá, ¿y por qué este Moisés? Y entonces Aarón también sí, ve. ¿Cómo que ahí solo a él le habla Dios? Y a mí también me habla Dios. ¿A vos también te habla? No es cierto que te habla a vos, le dijo a Aarón, María. Y a Aarón, sí, claro que a mí me habla también. Vaya, ¿ves? ¿Y por qué vamos a estar diciendo a Moisés? ¿Cree que solo a él le habla Dios? Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Con cada persona voy a revelarme en sueños y como en visiones y sueños, pero con Moisés cara a cara voy a hablar con él. Así que por favor no estén hablando de esas cosas así. Y Dios lo reprendió. Es impresionante cómo tenemos que aprender y los ejemplos de las consecuencias. Quiero mencionar uno más, un ejemplo más porque tengo varios, pero no los voy a mencionar. El ejemplo de Elí, hermano. Elí, recuerden, Elí era el sacerdote cuando llegó Ana a dejar a Samuel al templo. Lo llevó chiquito después que lo destetó. Ella había orado al Señor que le diera un hijo, y si se lo daba, lo iba a dedicar al Señor. Lo llegó a dejar. Dijo, no va a pasar navaja sobre su cabeza. O sea que era un nazareo, una persona dedicada al Señor, Samuel. Y lo llegó a dejar pequeño. Quién sabe de cuántos años lo destetaban. Si ya le daban pecho durante 3 años era bastante, ¿verdad? Pero algunos dicen que sí, que hasta 3 años les daban pecho en el tiempo pasado los judíos, ¿verdad? Bueno, ya 3 años con ya dientes y todo, ¿no? Tenía que pegarle bastante para que no lo mordiera la mamá. Pero imagínense que de 3 años, pongámosle 4 años, lo fue a dejar, ¿verdad? De kinder, lo fue a dejar ya, donde el sacerdote. Y ahí lo dejó ya. Cada año regresaba a verlo su mamá. Pero Elí tenía unos hijos. Que esos hijos estaban haciendo lo malo. Dice que llegaban las mujeres y en el templo, en el lugar donde estaba el lugar de adoración, en Silo, ahí llegaban las mujeres y con esa mujer, o las que cuidaban ahí, se acostaban y tenían relaciones sexuales. Y se comían lo mejor de las ofrendas, de todo, robaban ofrendas, pues se las robaban. Impresionante. Y Dios trajo sobre Elí una palabra y se la dijo a Samuel, al niño se la dijo. Estaba jovencito y cuando Dios le habló dice que él se levantó, quizás ya no de 4 años, quizás había pasado un tiempo más, ya estaba un poco más grande, pero él ni entendía que era Dios que le hablaba. Ustedes lean la historia después en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y 2. Y ahí dice que vino Samuel y escuchó y dijo, bueno, atendió lo que era, y la palabra era, Dios está terminando tu casa y vas a morir en un día van a morir tus 2 hijos porque tú no hicieron lo malo, blasfemaron mi nombre, dice el Señor, y tú no los estorbaste. Los padres somos estorbo para los deseos de los hijos, hermano. Los padres somos estorbo para los deseos de los hijos. Los hijos nos piden de todo. Y se molestan cuando alguien estorba. Si usted quisiera, quiere alcanzar algo y alguien le estorba, usted se enoja con esa persona. Si usted quiere alcanzar algo que le gusta, por ejemplo, si usted pone el control remoto del televisor en un lugar y su hijo lo quiere alcanzar y usted se pone en medio y dice, no lo vas a alcanzar, estorba, no lo vas a alcanzar. A ratito está bien enojado. Entonces los padres somos estorbos, tenemos que estorbar y estorbar hasta que, se molestan.
Se pueden molestar, pero ese no es el problema. Dios va a honrar. Entonces es importante, dice, no se sometió a mi palabra, dice ese pasaje. Después lo pueden ustedes corroborar. Así que el final de los que se oponen es muy triste. Dice ahí el versículo 2 de Romanos 13, es condenación para sí mismos. O sea, hay destrucción para sí mismos. Pero veamos, hermanos, algo aquí. El final de Jesucristo al someterse en obediencia. Vea por favor el ejemplo de nuestro Señor. El final de Jesucristo al someterse en obediencia. Con esto vamos terminando nuestro mensaje. Filipenses 2 del 5 al 11. Vea lo que pasó con Jesucristo por someterse. Él vino, aprendió obediencia, sufrió, rogó, clamó, lloró en la presencia de Dios. Los versículos 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, vea, por lo cual, quiere decir que por haberse sometido y obedecido hasta aún la misma muerte, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué, hermano? Es Señor. Ahora déjeme decirle algo. El final del sometimiento de Cristo es adoración universal. Cuando se somete a alguien, Dios es el que exalta, y Dios lo va a exaltar en su momento adecuado. Dios es el que exalta y Dios es el que humilla. ¿Cuántos dicen amén a esto? La oración de Ana esta semana la comparé con la oración de María. ¡Qué oración, hermano! ¡Qué oración de Ana! ¡Qué manera de adorar a su Señor! Cuando dice, tú eres el que das riqueza y tú eres el que también quitas, empobreces y enriqueces, exaltas y humillas. O sea, Dios es soberano sobre todas las cosas. Eso es lo que dice la Biblia. Así que es Dios el que exalta y Dios es el que humilla. Y Dios dice, había hecho estéril a Ana, la mamá de Samuel, y luego le dio hijos. Dios la sanó. Pero ¿para qué es esta exaltación de Cristo? Dice, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Es para la gloria de Dios el Padre. Aún su exaltación no es para su propia gloria, es para la gloria de Dios Padre. Solo a Dios debe ser la gloria, hermanos. Solo a Dios debe ser la gloria. Si nosotros tenemos algo de bendición en nuestra vida, es la gloria debe ser del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios nos ayude a mantenernos enfocados en esto. Vamos a orar conforme a lo que veamos en la próxima diapositiva. El clamor que tengo para esta mañana por todos nosotros, para que aprendamos a vivir por fe, aprendamos como dice aquí, aprendamos que los justos vivamos la fe. Nuestro clamor es, en primer lugar, que tengamos claro el propósito para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito para nuestras vidas, hermanos? La gloria de Dios. Claro, nuestro propósito. El propósito de mi vida es la gloria de Dios. ¿Cómo es hecho efectivo ese propósito? Al comprender la autoridad de Dios, al creer el Evangelio del Reino y someternos a la voluntad de Dios revelada en Jesucristo y su palabra, que es la autoridad absoluta y final para nuestras vidas, y al comprender el sometimiento a la autoridad delegada de parte de Dios y decidir obedecer con alegría. Decidir obedecer con alegría. Vamos a orar por esto. Padre, en el nombre de Jesús, hemos oído tu palabra. Aquí habemos hermanos de diferentes tiempos en habernos convertido a ti. Habemos hermanos, Señor, que
Hemos pasado años y años y te pedimos perdón porque no hemos entendido el llamado que tú nos has hecho. Ten misericordia de nosotros, Señor. Otros son nuevos, están comenzando la carrera. Te pido que también a ellos les reveles, Señor. Pido que tengas misericordia de ellos y que puedan ellos, Señor, vivir para tu gloria. Señor, perdónanos por estarnos jactando de nuestros logros cuando deberíamos de estar clamando por más gracia, por misericordia, y pidiéndote perdón por conocerte tan poco, Señor. Pero te agradecemos lo que nos has dado, porque todo lo que tenemos, tú lo has dado. Gracias, Señor. Oramos para que este mes de septiembre muchos conozcan a Jesucristo, el verdadero libertador, el que los liberta de pecado. Danos la gracia de hablarles a otro de la libertad, de la verdadera libertad que es cuando tú perdonas nuestros pecados. Danos la gracia de decirles a otros de esta libertad. Señor, por favor, que este mes tú nos des el privilegio de poder llevar adelante tu obra comunicando el Evangelio a otras personas. Declaramos este mes como un mes de oración, de despertar espiritual, de anhelo por tu presencia, de libertad para los cautivos, para los que están esclavos del pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret, así sea hecho, Padre. Y ahora cuando tomamos la Santa Cena, la tomamos, Señor, reconociendo esa acción, esa forma, Señor, que tú eres el que has dejado para nosotros, para recordarnos de que nuestro llamado es a seguir anunciando la muerte de Cristo como la única solución para la vida de la sociedad, de los seres humanos, de todo lugar. Señor, que podamos seguirlo anunciando a Él hasta que Él venga. Que renovemos nuestro pacto esta mañana. Señor, si te hemos fallado, que podamos renovar nuestro pacto en esta hora, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.